días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Una de las preguntas que os hice hace poco en la pestaña de comunidad fue precisamente, hará unos días, si queríais que os hablara del código Hays, o mejor dicho, del precódigo que hubo en Hollywood antes de la aparición del susodicho código Hays, es decir, antes de la censura. Entonces, pues la respuesta ha sido abrumadoramente mayoritaria. Prácticamente pues el 8%, mejor dicho, el 88% de vosotros habéis estado pues a favor de que hable de esta etapa de Hollywood que a lo mejor muchos desconocéis. Pero para hablaros de esta etapa de la historia del cine realmente importante y que luego definió por sí lo que fue el Hollywood posterior, no solo a nivel de censura, sino al nivel también de los temas y cómo se abordaban la temática de todos y cada uno de los géneros cinematográficos, nos tenemos que situar primeramente en la época en Hollywood, mejor dicho, en Estados Unidos, en 1928-1929. En 1928, pues como todos sabéis, se inventa el sonoro, pues para darle una nueva dimensión, evidentemente, a las películas. Las películas ya dejan de ser mudas, ya dejan de tener los famosos cartelitos, esos en donde nos decían, donde nos indicaban los diálogos de cada uno de los personajes. Y Hollywood lo que hace, los grandes directivos de Hollywood, es una purga de todos los grandes actores, estrellas, actrices que pululaban entonces por los estudios, por la Metro-Goldwyn-Mayer, por la RKO, por la Universal, etc. Entonces lo que hacen es probarles, contratar a profesores de dicción para que todos y cada uno de ellos saber pues cómo era su voz de cara a seguir proyectándolos como futuras estrellas. La gran decepción es que la gran mayoría de ellos no pasaron la prueba, ya que tenían unas voces realmente poco cinematográficas y que, según los productores, podían realmente espantar al público. Por lo tanto, tenían que buscar, evidentemente, pues nuevas caras, nuevas estrellas, y todo ello vendría del vodevil, es decir, del musical que había precisamente en las tablas, en los teatros de Broadway, en ese momento. Pero en 1929, otro de los grandes hechos en Estados Unidos, lo que se produce fue el gran crack del 29 de Wall Street, lo que provoca una de las más grandes crisis económicas que ha tenido Estados Unidos. Muchos millones de personas entonces se quedan sin trabajo en Estados Unidos, también se proyectó a otras partes del mundo, se quedan sin trabajo en Estados Unidos y claro, pues los cines que habían prácticamente inventado el sonoro, hacía relativamente muy poquito, hacía un año, empiezan pues prácticamente a reducir su número de ingresos porque la gente no tiene dinero. Entonces Hollywood toma una medida muy drástica, que es reducir precisamente lo que es el dinero de las entradas, prácticamente a la mitad de lo que costaba. Pero Hollywood no se iba a cruzar de brazos, evidentemente, en poder llamar la atención de todos y cada uno de los potenciales espectadores que tenían que ir a sus salas. Pero no solo la RKO, la Metro-Goldwyn-Mayer, todas las grandes productoras de Hollywood hicieron exactamente lo mismo. Es decir, cómo poder llevar al público a las salas de cine, sin que sus ingresos cayesen de una manera realmente estrepitosa. Entonces, hacia 1929, en Hollywood los grandes productores llevan a una serie de conclusiones y es alimentar las películas con una serie de acontecimientos que hasta entonces no se habían dado, por una serie de términos, digamos, morales, por la presencia del gobierno, por la presencia de la Iglesia Católica, diversos colectivos ultra religiosos, por así denominarlos, por así nombrarlos, y es dotar a las películas de una serie de temas bastante controvertidos. Pero ya no unos temas controvertidos en lo que se refiere a cine policíaco, comedias románticas, etc., sino darle de un contenido que hasta entonces no se había dado. Es decir, dotarles, por ejemplo, de contenidos de mestizaje, es decir, la mezcla de razas, contenidos de homosexualidad, contenidos de sexualidad, precisamente, mostrar algunos que otros desnudos, como ahora os lo diré precisamente, la mayoría de ellos femeninos, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, en lo que se refiere a todos los géneros cinematográficos. Si nos presentamos más en lo que es el género policíaco, se le dotaba de una violencia que hasta entonces no se le había dado. Por ejemplo, explosiones, disparos, sangre, hasta entonces un poquito disimulada, aquí algo más gráfica, y a los villanos
se les daba pues el beneplácito y el tratamiento de los guiones como si fueran héroes. Hay una película, por ejemplo, de James Cagney que se llama, si mal no recuerdo, Ángeles sin alas, precisamente, en es que la historia de James Cagney, que es un mafioso, que trafica con droga, pues que trafica con una serie de personajes poco deseables, una serie de indeseables que hay por Chicago, por las ciudades de Estados Unidos. Pero el chico, James Cagney, lo que hace pues es ganarse pues la amistad de un grupo de chavales de su ciudad, para que le vean como un héroe. Pero claro, evidentemente eso, visto desde un punto de vista, digamos, moral, desde la Iglesia Católica o incluso también desde el gobierno, era completamente inaceptable. Es decir, que un delincuente pusiese los ojos, o mejor dicho, que un delincuente se fijara en un grupo de chavales para que siguieran su ejemplo, cuando en realidad no podía ser así. La película se llama, si ya os lo digo, protagonizada por James Cagney, Los Ángeles o Ángeles sin alas. También hubo una serie de películas protagonizadas, por ejemplo, por Clark Gable, por Edward G. Robinson y sobre todo por la rubia platino, por aquel entonces llamada Jean Harlow. Jean Harlow, a la que se la consideraba pues como una especie de comehombres, como una especie de símbolo sexual, aunque luego relativamente, o sea, en su vida privada era todo lo contrario. Su madre estaba presente en todos y cada uno de los rodajes para que su hija no enseñara más centímetros de piel de lo que requería el guión, aunque evidentemente por así decirlo, los directores y los productores estaban a favor de que por aquel entonces se enseñase un poquito más de piel por parte de las protagonistas femeninas. Todo ello, pues evidentemente fue un caldo de cultivo para muchos colectivos religiosos, incluso del gobierno, que al ver, evidentemente, todas estas películas, propusieron en 1930, ahora os diré más o menos cómo se propuso el Código Hays, mal llamado Código Hays, cómo se propuso todo esto para que la censura actuase directamente sobre las películas. En 1930 se crea un organismo que lo que hace precisamente es vigilar las películas, es decir, pasarlas una por una, para que no hubiese ni un contenido violento, ni mestizaje, ni insinuaciones homosexuales, ni sexualidad, ni drogas, etc. Todo lo que estaban presente en muchas de las películas que eran no recomendadas para menores de 18 años en todas ellas. Por ejemplo, en una película, si mal no recuerdo, en la primera adaptación que hubo de Cleopatra, protagonizado por Claudette Colbert, vosotros sabéis, por ejemplo, que Cleopatra tenía la fama de bañarse en leche de burra, como ocurre, por ejemplo, en la película de Elizabeth Taylor con Joseph Mankiewicz. Pero precisamente Claudette Colbert, que en la primera versión de Cleopatra, Claudette Colbert lo que salió fue insinuando o mostrando un topless, enseñando los pechos, precisamente dentro de su baño de leche de burra. También Jean Harlow pues también tuvo sus momentos en los que salía, por ejemplo, en un baño, en una ducha, aunque no se le veía absolutamente todo el cuerpo, no estábamos hablando de desnudos integrales, pero se insinuaban muchísimas cosas que dejaban muy poquito a la imaginación. Luego también, por ejemplo, se exaltaban en algunos momentos las relaciones homosexuales. En una película que os hablaré aquí, que tengo precisamente aquí, que se llama Wonder Bar, un musical cuya coreografía está dirigida por Babsy Berkeley de la Warner Brothers, hay una secuencia en la que un hombre se acerca precisamente a una pareja de un chico y una chica que están bailando y le dice, por favor, ¿me permite el baile con usted? Y dice la chica, sí, encantada. Pero el chico, el que le ha pedido el baile, no se lo está pidiendo a ella, sino a él. Es decir, es una insinuación homosexual en una película de los años 30. O sea, fijaos que nos estamos retrotrayendo casi 90 años en la historia del cine. Luego también en muchas películas se insinuaba, por ejemplo, pues a grandes herederas ricas que lo que jugaban precisamente era al adulterio. Es decir, ellas estaban casadas con unos hombres, pues aparentemente ya muy mayores, que ya estaban aburridos, pero se dedicaban a tener muchísimos amantes. Y también todo lo contrario, es decir, hombres muy adinerados que estaban casados con mujeres, pues que ya pues prácticamente no tenían apetito sexual y lo que se iban pues eran pues de burdeles, de prostíbulos, etcétera, pero claro, no visto de una manera gráfica, sino que todo se insinuaba, se mostraba, incluso en los diálogos se insinuaba. Por lo tanto, claro, todo esto era para llamar la atención del público a las salas de cine y que evidentemente el bajón
que había supuesto la caída de Wall Street, el crack del Wall Street, pues no se pronunciara y no se proyectara hacia Hollywood. Es decir, por así decirlo, Hollywood dotó a sus películas de un contenido un poco más fuerte de lo habitual, evidentemente para llenar las salas de cine y para tenerlo como motivo ya no de alarma, sino motivo de que la gente pues pudiera ir a los cines pues a ver no la clásica novelita rosa, sino que fuese, por ejemplo, una película con un drama o con una comedia, pero evidentemente que tuviese algún contenido inmoral, según la Iglesia Católica o según precisamente el gobierno de los Estados Unidos. En 1930, precisamente después de realizarse una serie de películas con este contenido, se impone este código de censura cuyo supervisor se llama William Hays. Es decir, él no lo creó, él lo supervisó. Lo que ocurre es que William Hays tenía que llegar a supervisar hasta 500 películas al año, realizando cortes, censura, todo ello en una tarea realmente titánica que realmente él no quería. Él, evidentemente, le dijeron que tenía que realizarla, pero le era pues completamente una tarea pues muy tediosa. Entonces los grandes productores de Hollywood se acostumbraron a que William Hays recortaban muy poquito de sus películas y además de muy pocas de ellas, de una gran minoría. ¿Qué es lo que ocurrió posteriormente? Después de todo esto, la primera película importante en la historia del cine que tuvo o que en la que se aplicó el código Hays, y que la tengo precisamente aquí, es El Ángel Azul de 1930. En El Ángel Azul, que fue prácticamente la presentación de Marlene Dietrich, voy a tener aquí la carátula para que la veáis, es de mi colección Orígenes del Cine, que sinceramente no me atrevo a hacer una sección de Orígenes del Cine, de cine mudo, porque no sé si muchos de vosotros la fueseis a ver. Pero esta película tiene un componente histórico muy importante que fue, si no la primera, una de las primeras películas en aplicar el código Hays. Se hicieron dos versiones, una alemana y una inglesa, o mejor dicho, norteamericana. Una en inglés, rodada en inglés, otra en alemán. La versión alemana no está aplicado el código Hays, porque el código Hays solo se aplicaba en Estados Unidos. Y ahora os diré cómo en la historia del cine, en Europa, ese código no se fue aplicando, aunque evidentemente no eran las películas tan inmorales, o no llegaron a ser, digamos, tan inmorales como antes del código Hays precisamente en Estados Unidos. Pero en esta película, una cabaretera, interpretada por Marlene Dietrich, seduce a un profesor de escuela, interpretado por un grandísimo actor, ya os comunicaré no os comunicaré, ya os hablaré de él, que se llama Emil Jannings, uno de los primeros actores en recibir un Oscar, un auténtico maestro en el arte de la interpretación. Pues la cabaretera pues se insinúa a este profesor que ha sido un ratón de biblioteca toda la vida. Y entonces lo que hace es prácticamente, como una auténtica vampiresa, chuparle la sangre en lo que se refiere a cómprame esto, ten esto, cómprame lo otro, y le va enamorando hasta que al final le deja. Evidentemente eso era una conducta totalmente inmoral, que incluso el código Hays, por presiones de Joseph von Sternberg, director precisamente alemán y europeo, no pudo burlarlo. Y aunque la versión inglesa tiene varios recortes, la versión alemana no. Y la versión alemana es la que se considera hoy realmente íntegra. Pero el código Hays, que se aplicó en 1930, era un código Hays muy flojito. Y realmente no se impuso de una manera mucho más notable hasta 1935. Se puede decir que desde 1929 hasta 1935, en ese periodo de 5 años, Hollywood ignoró por completo ese código Hays que no se estaba aplicando de una manera realmente fuerte, e hizo una gran cantidad de películas donde abundaban todas las cosas de lo que os estoy mencionando. En las películas policíacas, por ejemplo, pues abundaban la violencia, los disparos, los muertos y también, evidentemente, la consagración de un villano como si fuera un héroe, cosa que, como os he comentado anteriormente, no se podía hacer ni muchísimo menos. Es más, todas las películas de cine negro posteriores a 1935 ya aplicaron el código Hays de una manera mucho más contundente, porque el gobierno ya tuvo que meter baza en todo esto y llamar la atención de los grandes productores de Hollywood, decir, si ustedes a través de este código que hemos impuesto y que le hemos dado como una herramienta para controlar
lo que es la temática de sus películas no hacen caso, nosotros vamos a tener que intervenir directamente a las grandes productoras de Hollywood. Por lo tanto, el código Hays fue un código que se autopuso Hollywood, por así decirlo, para controlar el contenido de todo lo que había. Pero desde 1929 hasta 1935 fueron muchísimas las películas donde hubo todos estos temas. Por ejemplo, el mestizaje, es decir, las relaciones entre personas de diferentes razas. Entre, por ejemplo, un hombre blanco o un hombre negro con una mujer blanca o una mujer negra. Es decir, un caucásico con un afroamericano, por así llamarlo. Fijaos que hasta 1967, cuando se estrena una película llamada Adivina quién viene esta noche, de Spencer Tracy y Katharine Hepburn, su hija se va a casar precisamente con un doctor afroamericano, interpretado por Sidney Poitier. Pero hasta entonces no se había Hollywood atrevido precisamente a hacer una película en donde dos razas precisamente de personas se pudieran unir en matrimonio. Aquella película ganó el Oscar al mejor film, evidentemente por razones políticas, aunque era un buen film, pero evidentemente por razones políticas, y porque fue también el último film donde Spencer Tracy y Katharine Hepburn estuvieron juntos en la gran pantalla. Poco después Spencer Tracy murió, no fue capaz de llegar a ver el estreno de la película, ya estaba muy enfermo precisamente cuando realizó esta película. A partir de 1967 el código Hays cae por completo y ya Hollywood empieza a meter pues más secuencias, digamos, de sexualidad, de desnudos, de violencia, etcétera, etcétera. Y claro, el cine, por ejemplo, el cine negro cambia por completo y se transforma, por ejemplo, en las películas del Padrino, donde vemos la cabeza del caballo cortada, las secuencias de violencia, por ejemplo, todo el acordonamiento que le hacen a Marlon Brando en la primera película. Pero hasta entonces el código Hays se había impuesto de una manera muy contundente precisamente por el gobierno de los Estados Unidos. Pero centrándonos precisamente en lo que son las películas desde 1929 a 1935, eran precisamente, como yo os digo, los musicales, sobre todo los de la Warner Brothers, no los de la Metro-Goldwyn-Mayer, sino los de la Warner Brothers, los que cobran especial protagonismo, ya que su coreógrafo, o el gran coreógrafo de los grandes musicales de la Warner Brothers, llamado Busby Berkeley, utilizaba una gran cantidad de señoritas muy ligeritas de ropa, que dejaban muy poco a la imaginación, para sus números musicales precisamente, pero siempre dando el pretexto de que esos números musicales necesitaban de mucha agilidad por parte de las bailarinas y que tenían que ir, evidentemente, ligeras de ropa. Entonces Busby Berkeley dirigió y también coreografió una serie de musicales, digamos, muy sexys, por así llamarlos, muy sexys, en el que un montón de señoritas pues dejaban poco a la imaginación en lo que a los cuerpos se refiere. La primera de estas películas, que yo además la tengo un gran aprecio y un gran cariño y fue de las primeras, fue La calle 42, ya os lo comentaré en un vídeo independiente, porque es un musical no solo porque todavía el código Hays no se había implantado de una manera muy contundente, sino que es un film que inaugura un estilo dentro de la Warner Brothers donde el código Hays, digamos que brillaba por completo por su ausencia, por completo. En La calle 42 nos narra la historia de una chica que quiere abrirse paso a través de las tablas de Broadway, llamada Ruby Keeler. Es una de las actrices de musical más prolíficas de la Warner Brothers. Y precisamente lo que hace en esta película, pues ya os digo, es abrirse paso a través de las tablas de Broadway hasta que consigue protagonizar grandes números musicales. Aquí en estas películas ya os hablaré cuando evidentemente la comente un poquito más en profundidad, de porque ahora estamos hablando del código Hays y de la censura antes en Estados Unidos, en Hollywood precisamente, de todos y cada uno de los pormenores que tuvo esta película, que tuvo muchos problemas en la producción. Pero centrándonos en los números musicales, podemos ver aquí números musicales que no tienen absolutamente casi nada de que envidiar a los números musicales de Showgirls de Paul Verhoeven. Es decir, aquí las chicas pues prácticamente están muy ligeritas de ropa, llevan un top y una especie como de pantaloncito que prácticamente simula una braguita nada más. Y hay secuencias, por ejemplo, hay una secuencia en la que todas las bailarinas, están todas con las piernas completamente abiertas y la cámara va precisamente entre las piernas de todas ellas, donde se las ve
o sea, todo lo que es la pantorrilla, o sea, desde el zapato de tacón hasta arriba precisamente, y dejando muy poco a la imaginación, incluso casi se les puede ver la ingle a muchas de ellas. Y al final vemos a lo que son los protagonistas, que eran Dick Powell y Ruby Killer, precisamente en este musical. Pero también hay un montón de insinuaciones, y evidentemente se presta también la película al adulterio, ya que en muchos de estos musicales, que ahora también comentaremos, y os digo, como os he dicho, estaba la clásica viuda rica, pues que no quería pues seguir con su marido, y que se insinúa a jovencitos que hay pues en hoteles, en locales de fiestas, y que les enseña directamente pues lo que es, o les dice, les susurra al oído de estos jovencitos, que suelen ser gigolos, buscando también pues a una mujer muy rica y adinerada con la que casarse, pues lo que es la llave, la llavecita con el número de la habitación donde están, para tener evidentemente una relación extramatrimonial. Esto prácticamente en el Hollywood clásico hubiera sido un escándalo por completo. Ahora os comentaré algunos casos donde esto no se llegó, vamos, ni a pensarse, ni siquiera a pensarse. Hay otra película también parecida a La calle 42 que se llama Desfile de Candilejas, como podréis ver en la portada. Fijaros las chicas cómo van. O sea, con muchas luces, pero que están prácticamente desnudas, donde aquí Babsy Berkeley vuelve a repetir precisamente el mismo pretexto que en La calle 42. Y aquí lo que hace es bañar a todas las chicas, en una gigantesca piscina con unos números musicales cuyas coreografías son una maravilla. Ya os hablaré en otro vídeo de Babsy Berkeley, porque es uno de los grandes del cine en Estados Unidos, en el que la cámara, además de coger planos cenitales de todo lo que son las bailarinas, coge planos desde abajo del todo, desde la piscina, donde se les ve a todas las chicas, evidentemente, pues las nalgas, vamos, lo que son las nalgas, y toda la entrepierna única, exclusivamente tapado por lo que es el bañador. Luego también muchas de ellas salen del agua, con unos vestidos pseudo transparentes donde se les transparenta pues prácticamente todo. Pero todo ello evidentemente desde un punto de vista musical. Es decir, ese era el pretexto que tenían, por así decirlo, los productores de las películas, en este caso Babsy Berkeley, Joy Bacon, que eran los directores, los coreógrafos, para intentar sobrepasar la censura que había al código Hays. Pero yo os digo que Will Hays hasta 1935 no se toma esto relativamente en serio, no se lo toma muy en serio, pero ya debido a presiones del gobierno de los Estados Unidos, presionados a su vez por la Iglesia Católica. Luego tenemos otra película que se llama Música y Mujeres. Es, digamos, la más inocente de todas, pero en lo que se refiere a números musicales, tiene uno de los números musicales más sexys de todos los tiempos. Imaginaros un montón de camas en un gigantesco escenario, y todas son camas de matrimonio. Y cada cama, precisamente, donde están, en cada cama, pues están metidas dos señoritas, pues con un camisón pues muy transparente, o casi muy transparente, y se las ve pues como se van metiendo pues unas bañeras, todas llenas de espuma, evidentemente para que no se los vea todo el cuerpo, etcétera, etcétera, y se van pues maquillando y todo ello. Aunque la trama, como en la mayoría de musicales de Hollywood, era una trama muy sencilla. El fuerte eran los números musicales de Babsy Berkeley, que aquí vuelve a repetir. Y además es que los actores de todas las películas que os estoy enseñando, pues eran prácticamente los mismos. La cantante Ruby Killer, el cantante también barítono Dick Powell. En el caso de Desfile de Candilejas tenemos a James Cagney, precisamente otro que en el cine policíaco había burlado el código Hays prácticamente en todos los aspectos. Y es una secuencia además en la película Música y Mujeres, precisamente, donde no es que se las utilizase como objeto sexual, sino lo que se utiliza o lo que se usa en esta película es, digamos, las proporciones de la mujer como para admirarla. Porque todas ellas tienen unas figuras estupendas, todas ellas lucen unos vestidos realmente fabulosos, y todas ellas tienen una belleza completamente intachable. Es decir, Babsy Berkeley, en el casting precisamente de las chicas para sus coreografías, era totalmente duro en ese aspecto. Tenían que tener un aspecto determinado, y además es que no son chicas como las de ahora en el sentido de ser chicas modelo, unas chicas modelo en la que refiere a la delgadez, sino que eran un tipo de chicas un poquito más rellenitas, más
más centradas un poquito en kilos. No por decir gorditas, pero más rellenadas, más rellenitas en kilos. Es decir, se le pueden ver que tenían sus muslitos, su pechito, eran anchas de hombros, tenían unos mofletes. Es decir, el canon de belleza era muy distinto en los años 30 al canon de belleza que hay prácticamente ahora. Precisamente ahora las curvis, las modelos estas de talla grande, están reivindicando que ellas también pueden ser precisamente modelos, también con sus cuerpos exuberantes y con sus curvas totalmente normal. Para mí es lo que representa prácticamente la mujer normal. A mí una mujer que pese 30-35 kilos y que mida 1,85 m de estatura, pues es realmente algo antinatural por completo. Por aquel entonces, pues el canon de belleza era completamente distinto, y fue el canon de belleza lo que Babsy Berkeley, la Warner Bros. Y precisamente las productoras de Hollywood de aquel entonces explotaban precisamente en sus películas. Y luego tenemos una película precisamente llamada Wonder Bar. Wonder Bar, digamos que es la más políticamente incorrecta de todas las películas que se hicieron precisamente en este periodo. Esta película data de 1934, un año antes, en el que Estados Unidos dijera precisamente que el código Hays tenía que imponerse de una manera muchísimo más contundente, donde se ven precisamente aquí pues todo lo que os he ido comentando, es decir, relaciones homosexuales, asesinatos precisamente pasionales. Cuando en el Hollywood clásico, en los westerns, se pegaban los disparos, los tiros los unos a los otros, los indios con los vaqueros, con los norteamericanos, y no se veía prácticamente sangre. Aquí Dolores del Río, una de las protagonistas, ya os iré comentando estas películas más tranquilamente y os iré desmenuzando, ahora nos estamos centrando en lo que era la censura, apuñala directamente delante de todo lo que es un cabaret al que es supuestamente un amante suyo, y deja precisamente el cuchillo en el suelo completamente manchado de sangre. Y una mancha de sangre en lo que es el piso, o sea, lo que es en el suelo. Eso en el Hollywood clásico también hubiera sido completamente, o sea, imposible de haber puesto. O sea, la sangre, lo que eran los asesinatos, lo que era expuesto de una manera gráfica, el código lo impedía completamente. Y la última película de las que os quiero comentar precisamente, fijaos el título, aunque yo no sé por qué la llaman así. El título se llama Gold Diggers, que se hicieron tres en 1933, 1935 y 1937. Yo tengo la versión de 1935. Es otro musical de Babsy Berkeley, es decir, aquí dirigido directamente por él, no solo coreografiado, donde aquí ya Babsy Berkeley ya va notando de que el código Hays tiene que imponerse de una manera un poco más estricta. Y lo que hace precisamente, pero no sin cierta picardía, es dotar a sus chicas de sus coros de un pantalón negro muy ajustado, y también de un top que les cubre solo los pechos, pero marcándoles toda la forma del pecho también muy ajustado. Marcándoles pues todo lo que es la forma del pecho a todas las bailarinas que hay. Es decir, era una forma también de burlar el código Hays diciendo no, los senos están tapados, están completamente tapados, pero claro, evidentemente se insinuaban. Pero no solo en lo que a sexualidad el código Hays estuvo dando muchísima guerra en todo ello, sino también, por ejemplo, actores como Myrna Loy, como Clark Gable, como Edward G. Robinson, como Jean Harlow, la que se mencionó anteriormente, empezaron precisamente su etapa en Hollywood dentro del código Hays a principios de los años 30 precisamente, y entonces los guiones estaban llenos de insinuaciones sexuales, aunque con dobles sentidos precisamente, esos dobles sentidos muchas veces que le gusta a Quentin Tarantino, pero expuestos de una manera bastante más sutil. Todo lo que era la censura, todo lo que era el papel de la mujer en aquellos tiempos, desde 1929 a 1935, era el papel de una mujer, digamos, más liberada, más preponderante, en la que se imponía, por así llamarlo en las películas, parecía que se imponía mucho más al hombre, era una mujer más liberal, ya os digo. La mujer pues podía cambiar de novio constantemente en la película, sin que ocurriese nada, estaba comprometida con un hombre rico que le iba a salvar lo que era la vida, o la situación económica, pero decide irse con el galán de turno del film, dejándole completamente apartado, o sea, colgado en el altar. Es decir,
muchísimas cosas que políticamente serían muy incorrectas incluso hoy en día. Cuando ya el código Hays a partir de 1935 se instauró de una manera definitiva, todo ese Hollywood que habíamos visto un poco sexy, en las películas de cine negro pues se jugaba o se jugueteaba con la violencia, con las drogas, con los disparos, con los villanos hechos héroes, todo eso desapareció. Las insinuaciones sexuales, el mestizaje, todas las secuencias de desnudos parciales de las bailarinas de los números musicales de Babsy Berkeley, todo eso desapareció también por completo, y ya Hollywood se adaptó a un nuevo canon, precisamente por las presiones ya no solo del gobierno, sino de la Iglesia Católica, como os he dicho. Pero esto ocurrió en Estados Unidos, aquí en Europa no. Es decir, aquí en Europa, aunque evidentemente había una moral que también se extendió por parte de la Iglesia Católica, evidentemente, durante los años 50, durante los años 60, hubo numerosas películas que también dieron al traste con todo este código. Por ejemplo, el director, si mal no recuerdo, Jean Renoir, hizo una película, ahí la tengo, tendría que haberla bajado para enseñarosla, se llama French Cancan. French Cancan pues es la historia del Moulin Rouge. El Moulin Rouge, es decir, ese sitio donde, ese lugar, en París, en Francia, donde iban la gente adinerada y no tan adinerada, los caballeros, para disfrutar de un espectáculo de señoritas, pero que luego se podían acostar con ellas. Pues French Cancan es la historia del creador, precisamente, del Moulin Rouge, interpretado en French Cancan por Jean Gabin, uno de los grandes actores franceses de todos los tiempos, y en el que él lo que hace precisamente es enamorar a todas y cada una de las chicas que por aquel entonces se encontraba por la calle, que se prostituían o que no tenían prácticamente ni un trozo de pan que llevarse a la boca, porque él iba de galán diciendo te voy a convertir en una gran estrella. Las enamoraba, se acostaba con ellas, a veces tenía relaciones incestuosas, etcétera, etcétera, pero todo con el propósito de convencerlas para que interpretaran en el Moulin Rouge. Y en muchas de estas secuencias, en French Cancan, pues se insinúa que Jean Gabin pues entra pues en lo que es su despacho y tiene precisamente a su lado una puerta que es donde se lavaban o se duchaban las chicas. Y esta película en 1955 pues no desecha ningún desnudo femenino también en algunas de las chicas que se estaban lavando allí como una especie como de cubetas donde se las ve pues como su madre las trajo al mundo directamente lavándose como podían, evidentemente porque se tenía que estar preparando, porque el Moulin Rouge se estaba creando en ese momento, se estaba construyendo y no tenía unas instalaciones pues para todas estas mujeres, para todas estas chicas, y tenían que lavarse en barreños pues completamente desnudas. Pues todo esto precisamente también ocurría. En el cine europeo en realidad fue en ese sentido distinto. Por ejemplo, Roger Vadim, con las películas de la actriz francesa Brigitte Bardot, hubo un film, precisamente, no me acuerdo si era Roger Vadim, creo que era él, Roger Vadim, que era el título Y Dios creó a la mujer, protagonizada por Brigitte Bardot. Y Brigitte Bardot, que esa película era de los años 50, francesa, pues es una chica que prácticamente sale desnuda en toda la película, se llama así, Y Dios creó a la mujer, en la que se insinúa a toda clase de chicos. Es decir, es una chica pues que es muy precoz en ese sentido y también la tengo ahí la película, la he visto. Esa película de los años 50 hubiera sido imposible que se estrenara en Estados Unidos con el código Hays. Porque se puede decir, sin temor a equivocarse, que Brigitte Bardot, pues en casi todas las películas en las que salió, pues prácticamente casi en todas tenía que salir en alguna escena desnuda. O sea, era como una especie como de, como os diría yo, como de mujer que si no enseñaba algo, explotaba. Pero claro, todo ello no estaba excesivamente bien visto, sobre todo en la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, que fue aquel movimiento cinematográfico que hubo en los años 60, en la que intentando despegarse de ese Hollywood tan conservador y encorsetado, pues mostraba y hacían a la mujer como muy liberal. Luego todo esto a partir de 1967, ya os digo, en Estados Unidos el código Hays ya saltó, digamos, por los aires. Lo que es todo aquello. Y ya pues empezaron a meter un contenido a partir de 1969-1970 un tanto más violento. Por ejemplo, acordaos de las películas de la Hammer de finales de los 50 o principios de los 60, donde ya la crítica se escandalizaba porque había demasiada sangre, se utilizaban actrices excesivamente voluptuosas y ligeras de ropa,
el contenido era bastante violento, los monstruos como Drácula dejaban un reguero de sangre tremendo. Acordaos, por ejemplo, de la secuencia de Drácula, Príncipe de las Tinieblas, donde le corta el cuello a una de sus víctimas y sale un chorro de sangre tremendo. O sea, eso en Hollywood hubiera sido imposible, pero claro, estamos hablando de un cine europeo. Aquí en Europa lo habíamos tratado de un modo distinto que en Estados Unidos. Eso en una película de Drácula en Estados Unidos hubiera sido completamente impensable. O sea, el código Hays lo hubiera evitado. Y luego ya posteriormente con la revolución que hubo en Francia del 68 por aquella revolución, liberación sexual, etcétera, política, social, de todos los estudiantes, pues el código Hays saltó por los aires y prácticamente pues ya empezaron a salir pues películas donde ya pues se utilizaban insultos, se utilizaban desnudos, se utilizaban drogas, sexo, violencia, mestizaje, todo ello, todo lo que Hollywood no había utilizado. Es decir, Hollywood pasó de 1928-1935 una época en donde se utilizó todos estos temas un tanto inmorales, por llamarlos así, para llamar al público a los otros, al público a las salas, precisamente para evitar un crack, es decir, como reclamo comercial, pues a un Hollywood mucho más idílico durante los años 30, 40, 50, que fue precisamente el Hollywood dorado, donde se hicieron las mejores películas de todos los tiempos. Y luego ya a partir ya de finales de los 60 y ya en mediados de los 70, pues ya evidentemente ya era completamente distinto. Ya se empezaron a utilizar desnudos, se empezaron a utilizar violencia, se empezó a utilizar muchos de los recursos que Hollywood antes del código Hays precisamente ya había utilizado. Sin ir más lejos, la sección que yo tengo aquí, por ejemplo, de Russ Meyer, una de las películas que me queda por comentar fue en 1967 o 68, precisamente, no me acuerdo el año, creo que fue el 68, la primera de toda la serie de Vixens. La de Mega Vixen, Super Vixen, Ultra Vixen, todas las he ido comentando. La primera se llamó Vixens, única y exclusivamente. Y es la historia de una mujer que vive en una cabaña con su hermano y que además son dueños de unas casitas rurales que hay por allí. Pero que esta chica, muy liberada evidentemente sexualmente, porque digamos que así no es que lo quisiese el director, sino que era un motivo para llamar a la gente al cine después de toda la censura que había habido, pues se lía con todas las parejas, se puede decir. Pero claro, no de un modo a lo mejor tan gráfico como luego lo veríamos en Megavixens o en Super Vixens. Pero, por así decirlo, Russ Meyer fue uno de los primeros directores que cortó con el código Hays, con el código de censura, para mostrar, ya os digo, una faceta de la mujer que no se había mostrado hasta entonces en el cine. Es decir, una mujer fuerte, preponderante, dominante frente al hombre. Eso no quiere decir, ni muchísimo menos, que no se le diera protagonismo a las mujeres en Hollywood, como he oído a muchos críticos. Ahora con la oleada que hay de lo políticamente incorrecto, hay muchas voces que dicen, no, es que durante los años dorados de la época de Hollywood las mujeres no pintaban nada en las películas. Eso es falso por completo. Lo que pasa es que tanto hombres como mujeres, los dos géneros, estaban limitados por el código Hays. Si las mujeres no se podían mostrar, digamos, o liberarse sexualmente, los hombres no podían ser excesivamente violentos. Es decir, tú veías una pelea, por ejemplo, entre dos hombres en los años 40, en los años 50, y no había ni una sola gota de sangre, no había un moratón en la cara. O sea, parecían las luchas de los del pressing catch, es decir, no se habían hecho absolutamente nada, porque el código Hays lo impedía. También los hombres también estaban muy limitados, es decir, podían interpretar, por ejemplo, a capos de la mafia, por ejemplo, a grandes ladrones, capos de la mafia, como os estoy diciendo, pero todo ello se tenía luego que castigar en el guión de la película, porque así lo decía el código Hays. Es decir, el guión de la película o el código Hays debía decir que si ese hombre se comportaba como un mafioso, como un adúltero o como un maltratador, tenía que tener un castigo. Por lo tanto, no solo el código Hays esto afectó a las mujeres, sino también afectó a los hombres. Pero eso de que las mujeres tuviesen poco protagonismo en el Hollywood clásico, vamos, más quisieran hoy en día las mujeres en el cine, tanto que se habla de feminismo, más quisieran hoy en día tener el protagonismo que tuvieron las actrices en el Hollywood clásico, precisamente posteriores al código Hays. Actrices como Katharine Hepburn, como Bette Davis, como Audrey Hepburn,
como Elizabeth Taylor, como Marilyn Monroe, como Rita Hayworth, todas ellas, los grandes estudios, hacían películas precisamente para su único y exclusivo lucimiento. Y los actores que estaban a su lado eran meros peleles que estaban a su lado única y exclusivamente, pues, digamos como comparsa. Cuando Katharine Hepburn hacía una película, acordado de Historias de Filadelfia de George Cukor, Cary Grant y James Stewart, dos monstruos de la pantalla, no son más que dos meros peleles a sus lados. Y eso que James Stewart se llevó el Oscar al mejor actor por aquella película, pero Katharine Hepburn se le come con patatas, interpretativamente hablando. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Bette Davis en Eva al desnudo, una de las mejores interpretaciones femeninas de la historia. Todas las películas que hizo Marilyn Monroe, en el que los actores, los que contrataban, siendo buenos o malos, o siendo estrellas o no, no le llegaban ni a la altura del betún precisamente a Marilyn Monroe, porque Marilyn Monroe lo ocupaba absolutamente todo. Es decir, dentro de la historia del cine, antes del Código Hays y después del Código Hays, no es que las mujeres tuviesen luego un papel excesivamente preponderante frente al hombre, o que le aplastaran, ni muchísimo menos. Es decir, lo que tenían era una liberación respecto del hombre, pero no quiere decir ni muchísimo menos, que esas mujeres no pisotearan interpretativamente al hombre o no tuviesen más protagonismo frente al hombre. Es más, como ya os he dicho muchas veces, las más grandes estrellas de Hollywood, además de por ejemplo, si os digo un caso, Clark Gable, el que llamaban el rey de Hollywood, casi todas han sido estrellas femeninas. Marilyn Monroe fue la gran estrella hollywoodiense de los años 50, que sustituyó precisamente a Rita Hayworth durante los años 40 y que fue sustituida posteriormente por Audrey Hepburn en los años 60. Y que todos los por así decirlo, grandes estrellas que actuaron con ellas quedaron eclipsados. Por ejemplo, Audrey Hepburn realiza en 1955-56, si mal no recuerdo, a las órdenes de William Wyler, una película llamada Vacaciones en Roma, junto con Gregory Peck, una estrella ya muy consagrada. Audrey Hepburn consiguió el Oscar a la mejor actriz, dejando a Gregory Peck con 2 palmos de narices en la película debido a la maestría que tenía ella en el dominio de la interpretación. En la primera película de Audrey Hepburn ella ya consiguió un Oscar. La gran estrella que fue Elizabeth Taylor, finales de los 50 y durante la década de los 60 fue realmente increíble. Sus mejores interpretaciones pertenecen a la década de los 60. Cleopatra, Quien teme a Virginia Woolf, por esta última recibiendo el Oscar a la mejor interpretación femenina, donde Elizabeth Taylor pues desaparece por completo la estrella y nos queda un papel realmente memorable. Lo que estamos hablando respecto del papel de la mujer en el Código Hays y también en el papel del hombre es que no se les dejaba hacer una serie de cosas que se las consideraba inmorales, pero no es que se les anulara, como muchos críticos dicen. Eso es completamente falso. O sea, a Hollywood y a todo al mundo del espectáculo, incluido las estrellas de otros países, también del cine europeo, no les interesaba para nada ni eclipsar ni a sus estrellas femeninas ni a sus estrellas masculinas, sino que eran víctimas de un código de moralidad que se impuso debido a que, como la gente se fijaba mucho en las películas, no fuera que intentasen, por ejemplo, en el caso de los chicos jóvenes, emular a esos villanos que luego eran héroes, y que las niñas no intentaran emular a aquellas vampiresas que iban buscando a los ricachones y no el verdadero amor, por así decirlo. Es decir, el Código Hays fue eso, fue una imposición que puso el gobierno de los Estados Unidos a través del propio Hollywood para que se autocensurasen, supervisada por William Hays, porque el contenido inmoral en lo que se refiere a sexualidad, drogas, violencia, estaba empezando a causar excesivo furor. Pero todo ello lo hacían evidentemente para tener un reclamo comercial hacia las salas, debido al crack del 29. Cuando ya todo lo del crack ya pasó, la crisis económica ya pasó, pues evidentemente ya no tuvo Hollywood que mostrar más de lo debido, y las aguas digamos que llegaron a su cauce. Ahora fijaos que nuevamente se impone, parece que lo políticamente incorrecto, y hace poco leí un artículo que me pareció realmente sorprendente diciendo que cuando Gary Marshall, el director de Pretty Woman, estaba buscando actrices para protagonizar el papel de Vivian,
en la película de Pretty Woman, la que hicieron Julia Roberts, Richard Gere, muchas actrices vieron que ese papel era completamente como una humillación. Como, fijaos, una humillación a lo que era la representación del papel de la mujer. O sea, ¿cuántas actrices han hecho de prostitutas en la historia del cine y han hecho grandes papeles? Por ejemplo, Lana Turner ganó su único Oscar en una película llamada... ¿Fue Lana Turner o Elizabeth Taylor? No me acuerdo. La mujer marcada o la mujer X, precisamente por interpretar a una prostituta. Pero no es que se rebajase a una mujer al concepto de prostitutas, que los hombres también hemos tenido también nuestra rebaja. En lo que se refiere a moralidad, los actores también interpretado a villanos, a violadores, a capos mafiosos, a asesinos, o sea, que es que ha habido para todos, ha habido para todos. Pues fijaos la gran estupidez. Se negaron a protagonizarlo. Michelle Pfeiffer, pues todos entonces las que a finales de los 80 o décadas de los 80 pues tenían un determinado auge. Geena Davis, Michelle Pfeiffer renunciaron al papel precisamente de Vivian. Pero hubo una chica, yo creo que mucho más inteligente que todas ellas juntas, que dijo, me voy a hacer con el papel. Ese papel le reportó una de las más brillantes carreras que ha tenido una de las actrices o estrellas de Hollywood en los últimos 20-30 años, que ha sido la carrera que ha tenido Julia Roberts, que incluso ganó un Oscar 10 años después por Erin Brockovich. Por ese papel, rechazado por una serie de mujeres que querían inmoral eso, de prostitutas hicieron, ya os digo, Marlene Dietrich, Lana Turner, 50.000 en la historia del cine. Pero es que precisamente Kim Basinger, sin ir más lejos, en El Confidencial, pero es que ese papel le reportó tal fama y tal prestigio a Julia Roberts que la gran novia de América fue llamada Julia Roberts precisamente. Podría haber sido Geena Davis, hoy completamente olvidada ya de cualquier círculo incluso de cinéfilos, olvidada. Michelle Pfeiffer, a la que se recurre a ella para algún capítulo de alguna serie o alguna, como os diría yo, algún papel secundario, pero evidentemente como el papel de Vivian en Pretty Woman, pues ese papel fue a parar a una muy inteligente Julia Roberts que supo ver el potencial. Además es que iba a estar junto con ella Richard Gere, ya una de las estrellas consagradas de Hollywood, en una película que es en realidad el cuento de la Cenicienta. Por eso tuvo tanto éxito y sigue teniendo tanto éxito. Ahora volvemos, otra vez ya os digo, a una faceta también ya más políticamente incorrecta. No, ahora es que mostrar un desnudo, mostrar esto, mostrar lo otro, ahora ya todo eso es inmoral. Antes lo que se supone que era como la liberación de la mujer, ahora todo eso es inmoral. Ahora eso es terrible, ahora es una humillación. Bueno, ¿en qué quedamos? O sea, vamos a ver en qué quedamos. O sea, antes mostrar todo eso hace 80 años era la liberación de la mujer. Después era humillarla. Luego vino un periodo en el que se volvió a liberar a la mujer con las películas de Ruth Meyer. Luego, posteriormente y actualmente, se vuelve a considerar humillación. Entonces, no hay un consenso unánime. O sea, o nos pasamos o no nos llegamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues sinceramente, bajo mi punto de vista como cinéfilo, ignorarlo. Disfrutar de las películas tal y como están hechas, y la historia del cine ha sido tal y como ha sido. Yo no sé si los códigos de censura se seguirán implantando, pero vamos, ya yo creo que ya nos estamos pasando otra vez incluso un poquito. Ya no solo con la censura en lo que se refiere a la piel de los cuerpos mostrados, sino por ejemplo el ejemplo de la película de Hellboy de hace 1 o 2 años, donde aquí se censuró muchas secuencias por ser demasiado sanguinolentas, pero es que lo gracioso es que esa sangre estaba hecha digitalmente. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que sepáis lo que es el código Hays, espero que sepáis lo que es el pre-code, es decir, la etapa pre-código Hays que hubo en Hollywood, donde se mostraron evidentemente unos hechos que se acoplaban más a lo que era la realidad de Estados Unidos, las drogas, la prostitución, lo que era la mafia, el mestizaje, las insinuaciones sexuales, todo ello mostrado en una serie de películas que duraron muy poquitos años, hasta que el código Hays se impuso de una manera muy contundente, pero que como todo
siempre tiende a deshacerse y hasta 1967-70 ya prácticamente desapareció. Espero que os haya gustado este vídeo, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta mañana.